Somos una red abierta de educadores cristianos, interesados en la difusión y la democratización de una educación teológica pertinente para la vida en nuestras sociedades actuales, fiel a la verdad cristiana y de calidad académica y metodológica. Estamos enfocados en colaborar para que las personas con inquietudes espirituales, eclesiales y teológicas puedan conocer más sobre su fe. La misión de la Iglesia en América Latina, la lectura creativa de la Biblia, la teología y el servicio cristiano en sus más amplias expresiones. Buscamos enriquecer los contenidos de aprendizaje por medio del intercambio de perspectivas, el debate, el análisis crítico de las fuentes, la búsqueda de una espiritualidad profunda, una perspectiva comunitaria de la vida y sobre todo desarrollar un entorno institucional de aprendizaje en que las personas puedan aprender, enseñar, investigar, compartir experiencias y enriquecerse unos a otros a partir de un enfoque comunitario y Red colaborativo. es un grupo de educadores y educadoras cristianos que nos hemos reunido para crear un espacio abierto de intercambio, de formación, para generar un espacio donde podamos enriquecernos mutuamente, aprender juntos, generar espacios educativos y también de reflexión. Este espacio específico de nuestros cuartos viernes de cada mes, en este caso fue quinto, tiene que ver con conversar temas que nos desafían, ¿cierto? Temas que nos resultan complejos de abordar, pero que requieren meditación, reflexión, pensamiento. Y la idea acá no es que haya alguien que en estos espacios de los cuartos viernes, no es que haya alguien que exponga un tema. Ese espacio también lo tenemos con talleres, ¿no es cierto? Y presentaciones, pero en este caso, o entrevistas. El espacio de conversaciones en torno a la fe tiene que ver más bien con encontrarnos para dialogar, intercambiar ideas en torno a un tema que como decía, nos puede resultar muy desafiante, como el que hoy nos convoca. Así que este es un espacio para que todos participemos. Obviamente la regla es el respeto a la opinión del otro o la otra, el poder hacerlo con la intención de enriquecernos, ¿cierto? De enriquecernos con las diversas perspectivas que puede haber en torno a estos temas que son complejos, ¿no? Hoy tenemos como disparador, ahí la veo a Claudia, así que Claudia, te saludo y me relevo de pronunciar tu apellido. ¿Cómo estás? Claudia y su esposo Mario son médicos, que de paso... hola Mario, hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? El tuyo sí, Mario, Zurbriggen. Ahí ya estoy, me siento más capaz, me siento. Pero ambos son médicos, así que calculo que van a tener cosas para decir desde una profesión que siempre está ahí, ¿no? En ese límite complejo de la vida y la muerte y esto, ¿no? Bueno, hoy tenemos un tema justamente súper desafiante para la ética cristiana, para el pensamiento cristiano, que es el tema de la eutanasia, muerte digna, suicidio asistido. Hay varias cuestiones que están acá en juego, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el final de la vida y cómo abordarlo, sobre todo cuando por razones de salud esa vida se torna invivible, inviable, compleja, cuando tenemos, quizás a algunos nos pasó y eso nos toca de cerca, ¿no? Tenemos seres queridos que están en una situación de salud extrema y empiezan las preguntas éticas de hasta dónde, por ejemplo, continuar un tratamiento, qué es cristianamente ético desde el punto de vista de discontinuar un tratamiento,
Es decir, que acá hay temas que nos han desafiado y nos seguirán desafiando, porque inclusive hoy yo pensando en esta charla que teníamos hoy, digo, bueno, nos puede tocar a nosotros mismos como personas llegar al final de la vida en una situación así, ¿no? Donde decimos, bueno, qué vida, qué calidad de vida quiero tener. Y esta cuestión de también que me parece que para la fe cristiana es muy fuerte, ¿no? Porque Dios es el Dios de la vida en varios sentidos, ¿no? Por un lado, es el creador de la vida, es un Dios que apuesta a la vida, es un Dios que todo el tiempo dignifica la vida. Por otro lado, es el Señor de la vida y de la muerte, en el sentido que, bueno, en nuestros tiempos y nuestros caminos están en sus manos, pero es un Dios ético, ¿no es cierto? Es decir, no es un Dios que se deja manipular, Dios que se deja engañar o conducir a donde no quiere ir, o sea que también ahí hay límites, ¿no? Los límites de la ética cristiana. Y bueno, sobre todo esto queremos dialogar un poco. Estaba mirando simplemente para coordinar y un poco disparar un poco la charla. La Argentina ya tiene una ley de, como otros países ya tienen ley de muerte digna, que tiene que ver con esto de, bueno, cómo arreglar ese fin de la vida cuando de pronto, para preservar la vida, se pueden echar mano a tratamientos y procedimientos que pueden ser demasiado traumatizantes, ¿no es cierto?, para la persona, y se mantiene una vida que por ahí ya no es viable y se lo hace generando mucho sufrimiento a la persona y a la familia. Bueno, tenemos ya una ley de muerte digna en Argentina. También hay toda una discusión acá en torno a esto en cuanto a la cuestión de ampliación de derechos, si aparecen estos derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a una muerte digna. Otros países discuten, acá todavía no se abrió ese debate, pero discuten la posibilidad del suicidio asistido, o la eutanasia, cuando la persona no puede decidir por sí misma y está en una situación de salud extrema, y quién puede tomar esa decisión de decir, bueno, retiramos los procedimientos médicos que lo mantienen con vida, ¿no? Bueno, acá estamos en este desafío, así que simplemente lo mío es introducir la charla. Tengo mucho interés de que nos ilustremos juntos sobre este tema y pensemos qué postura cristiana, como cristianos, y después también si nos toca el rol de pastores, de líderes de iglesia, si tenemos que acompañar a personas que están en una situación como esta, como la que estamos describiendo, o algunas de las que estamos describiendo, bueno, ¿qué hacer, no? Hola Claire, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Eduardo, hola a todos. Estaba de viaje, por eso estaba un poco desaparecida, pero estoy de vuelta. Qué bueno, deseamos que te haya ido re lindo. Muy, muy lindo, muy lindo. Qué bueno. Con algunas complicaciones, pero lindo. Gracias. Qué bueno. Uno siempre que viaja alguna complicación tiene, no hay vuelta que dar. Sí, sí. Ahí veo a Liliana Parigino, también la saludamos, le damos la bienvenida. Estoy tratando de ver a quién no había saludado. Muy bien. Bueno, un poco el tema está planteado. Dejamos abierto el... No somos mucho hoy, así que podemos mantener abiertos los micrófonos, tratando de que no haya mucho ruido ambiente. Es nuestro tiempo para charlar. Tengo la tentación de hacerte preguntas, Mario. ¿Cómo me voy a aguantar hoy? Viste que este es un tema
hay unos cuantos enfoques. Uno de un enfoque médico, Sí, 100%, un enfoque médico cristiano, claro, y otro, a ver, de una cuestión, nosotros, más allá que no es una parte que vivamos continuamente con esto, porque le toca más a terapia definir claro, estas cuestiones. claro. Nosotros trabajamos más en centro de salud y en la guardia, que hasta hace poco seguía trabajando, ahora ya estoy más en guardia, pero a veces nos tocan estas situaciones. Y son situaciones muy complejas, donde nosotros como en este tiempo de la pandemia hemos vivido bastante, un poco más de cerca, donde nos tocó tomar decisiones, te diría que en época de pandemia que nunca habíamos vivido, de tomar decisiones concretas, de decir, lo dejamos en la casa, que se muera solo porque no hay dónde internar. Se tomaron decisiones así, se llegó a un punto de que a veces a mí me llama la atención de tanta discusión que se hace del tema de la muerte, digo, y ahí es como que se relativizó todo, y eso estuvo complejo. Claro. Pero bueno, volviendo al tema, viste que acá en Argentina lo que se hace habitualmente, o lo que está como más, esto que decías vos de la ley, es en algunas situaciones dejar de hacer. O sea, es cuando en terapia pasa mucho tiempo en coma y hay un punto en el cual el, el paciente ya requiere de instrumentación para respirar, para vivir. Entonces se deja de hacer, pero nada activo. Acá en Río Negro en particular, activo para hacer no se hace nada. Claro. Esa es la diferencia. O sea, no se facilita la muerte, Claro. se retiran, ¿cómo le llamaríamos del punto médico eso? Se retira el sostenimiento El vital. tratamiento de sostén, claro. Claro. Se retira. Si vos tenés que hacer una intervención más invasiva, un paciente que tenés intubado y ante un paro cardiorrespiratorio, ya se sabe que ese paciente no tiene posibilidades de buena calidad de vida y que no va a revertir nada con lo que ya está, no se lo reanima. Claro. Pero hay que esperar el paro. Ante Claro. el paro se toma la decisión de no reanimar más. Claro. Son situaciones muy extremas, son pacientes terminales, generalmente con cánceres muy avanzados o con enfermedades multisistémicas muy avanzadas, cuando sumás una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, amputaciones de miembros en los diabéticos muy complicados, en esas situaciones. Claro. Específicamente. De todas maneras, el terapista es muy intensivista, es muy intervencionista. Tiene que estar muy claro de parte de la familia que no se van a hacer ese tipo de intervenciones, porque el terapista de por sí es bastante muy incisivo con el tema de seguir haciendo cosas por el paciente. Y muy poca gente está asesorado en esto. Claro, digo, están formados para eso. Tal cual, tal cual. O sea, sí. para pelear hasta el último minuto, digamos, ¿no? Sí, pero sí. Hay una revisión en cuanto a esto de no, se dice, de no excederse en esto, pues se transforma en un problema porque se hace tanto y a veces pasan meses haciendo, y ahora se está como haciendo una revisión en terapia de estas cuestiones, de no ponerse tan activo en cuanto a mantener la vida a como sea. Claro. Juega mucho el contexto familiar en esto también. Yo creo que de alguna manera, como una autocrítica de parte de nosotros los médicos, a veces no explicamos bien al familiar cuáles son cómo va a ser la evolución, cómo va a ser la calidad de vida de ese paciente, si sale de una terapia, si sale de una intubación de muchos meses de evolución. Claro. Creo que en eso, por ahí, en ese sentido, por ahí, a menos acá está armando los comités de ética respecto a estas cosas. Nosotros en la residencia, yo me acuerdo siempre, teníamos mis instructores de clínica médica, cuando teníamos un paciente terminal, me decían, ¿le dijiste, Claudia, que se va a morir? Claro. Le dije que está mal, que está grave, que... No, ¿le dijiste que se va a morir? ¿Le nombraste la palabra muerte? Porque si no le nombrás la palabra muerte, la gente
cree que el grave, el inestable, el paciente crítico tiene chances de vida todavía. Entonces, en realidad, muchas veces los médicos pecamos de esto, de no decir la palabra muerte, y la gente le sigue apostando a esa vida, Claro. que en realidad saben que no van a volver a tener a sus familiares, su ser querido como lo era antes. Ahí también creo que hay una especie de autoevaluación de parte de nosotros como médicos, donde muchas veces, no todos, esto les gusta usar la palabra muerte, ¿viste? Entonces, eso también, por eso es tan importante, creo yo, acá en esto, mucho el tema de que la familia tenga en claro las condiciones en las que está el familiar y qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y las escuelas con las que va a quedar. A veces se pelea tanto una vida, nosotros vemos también esto después en el consultorio, que te traen un paciente con muchísimo deterioro de todos lados y la familia te dice, a mí nunca nadie me dijo que iba a quedar así. Claro. Y bueno, y ahora, ¿cómo llevamos a cabo esto? ¿Cómo llevamos el día a día de sostener este paciente, esta persona, esta mamá, este hijo, esta familia, esta persona en la familia? ¿Cómo le cambia a todo el contexto familiar el día a día? Es complejo. Claro. Ahí aparece un tema bien de la ética médica, digamos, ¿no? También la información que tiene el paciente, si está consciente, o la familia del paciente, ¿no? Tal cual. En el caso de que el propio paciente no esté consciente. Sí. Y también es re fuerte lo que decía Mario, bueno, me resulta re fuerte esta cuestión que en pandemia hubo una situación, por ahí los que no estamos en el ámbito médico lo vimos por los medios, o se hablaba de esto, pero no lo vivimos, ¿no? Pero sí, súper fuerte esas decisiones de, digamos, a quién le doy los pocos recursos de pronto que puede haber en una terapia intensiva de un hospital, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Hablaron los médicos. Claudio, dale. Sí. No, había leído hace un tiempo atrás en la facultad una obra de Peter Singer que se llama Repensar la vida y la muerte, y él contaba justamente que en algunos hospitales en Estados Unidos convenía alargar la vida de las personas porque, sobre todo en hospitales privados, ¿no? Por el rédito económico que tenían, ¿no? Personas que se sabía que no iban a durar mucho tiempo, a través de distintos instrumentales, distintas formas que ustedes los médicos conocen más que yo, hacían que la persona viva más tiempo a efectos de poder tener un lucro económico, digamos, ¿no? Como les tiraban la vida, digamos, y que en esta obra Peter Singer dice que, bueno, habla de la cuestión ética, ¿no? Que no era ético hacer eso porque de alguna manera se está lucrando con la vida de las personas. La pregunta era, ¿en qué medida ustedes que están en el ámbito médico ven este tipo de cosas, ¿no? Pues también tiene que ver con la ética de los doctores, de los instrumentalistas, no sé, de los enfermeros, etc. A ver, me gustaría decirte que no lo vemos, pero lamentablemente se ve mucho. La parte ética, bueno, hablando de esto de ética, de esto que decía Claudio, que hay un equipo de ética, no aparece cristianos ahí como parte del equipo. No sé si el equipo está un forense, acá está un psicólogo, un psiquiatra y terapistas. Y esto que decías vos de la cuestión ética, en la pandemia fue un desastre y ahora también nosotros se ve mucho esto de, por el rédito económico, mantenerlos un par de días más. Imaginemos hoy que un día de terapia, más o menos estamos hablando de 120, 150 mil pesos por día. Mantener una persona, la terapia no cuesta nada, mantener 3 días más, pero después se lo cobra la obra social, Claro. que en realidad es uno de los puntos débiles del sistema que tenemos hoy. Pero bueno, como pasa por cuestión ética, el control ético hoy no existe. Hoy el control ético a los médicos es muy básico
y aparece solamente cuando hay un problema, una cuestión legal. Pero si no, equipos de ética no hay muchos, lamentablemente. Claro. Bien, yo quería preguntar, generalmente a veces uno que no está en el tema, ¿no? O sea, lo que piensa o se imagina muchas veces es alguien con, bueno, muerte cerebral, por ejemplo, entonces se mantiene el cuerpo mecánicamente, otros signos que llamamos vitales, no sé si podríamos decir que realmente hay vida, ¿no? Vida humana, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué pasa cuando la persona consciente de que va a llegar pronto su fin pide ser desconectado? Eso es muy interesante lo que estás planteando. Hay dos cositas. Una, hoy en Argentina con la muerte cerebral que se hace con un electroencefalograma, ya se considera muerte. Por lo cual se usa mucho con el tema de trasplantes. Una persona joven que tiene un accidente, para definir la muerte, se hace con un electroencefalograma, no hay actividad cerebral y ya se hace el trasplante. Pero lo que decías, esto de la cuestión de si la persona está consciente, si pide, hoy todavía no se puede hacer nada con eso. Legalmente no se hace acá en Argentina. Hay países que sí, en España, Noruega, Estados Unidos hay algunos lugares que está permitido que si el paciente decide, le hacen la eutanasia o el suicidio inducido, se llama, pero bueno. Sí. Acá no está permitido legalmente. Yo en lo particular, la postura es compleja. A mí me tocó participar de un paciente que, como a mí, como dentro de la guardia, me tocó definir ahí un paciente que llegó muy complicado, diabético, con insuficiencia, y el paciente pidió ahí en la guardia que no lo pasen a terapia, que no hagan nada, y bueno, que sabíamos no hacer nada equivalía a que se iba a morir en la guardia, ¿no? Él lo pidió activamente, la familia lo pidió activamente. Es muy difícil porque uno tiene que ir a hacer algo en contra de la voluntad de la persona que está despierta, pidiéndolo, en contra de los familiares. Y en este caso en particular nos pusimos de acuerdo, hay un grupo de médicos, estábamos ahí con él, llamamos a la dirección, a toda la parte legal, como para cubrirnos lo más posible, y tomamos la decisión de hacer caso a lo que decía el paciente. Y bueno, tuvo una hora ahí con nosotros ahí en terapia, en la guardia. En ese tiempo yo oraba con mi paciente, así que oré con él un tiempo ahí antes de que se muera. Y bueno, fue una experiencia que me tocó a mí en particular en cuanto a esto. Y se fue tranquilo, se fue bien. Esto no quiere decir que haya que hacer así siempre, pero bueno, en este caso en particular se hizo así y fue muy fuerte para mí, lo personal. Claro. Y para los que lo vivimos, para mí, los que tuvimos en ese tiempo de fin de vida. Sí, tengo otra preguntita. Bueno, de esa manera, cuando uno de alguna forma convalida la decisión de una persona, bueno, se quiere quitar la vida, ¿no? De alguna forma no se siente como cómplice de ese tipo de decisiones. Esa por un lado, ¿no? Y por otro lado me acordaba de Séneca, que él decía que había dos clases de personas, las personas que huían de la vida y aquellas otras personas que se iban de la vida, ¿no? Y él decía que huyen de la vida los cobardes, pero se va de la vida alguien cuando quiere, y hablaba del concepto de autarquía, ¿no? Uno es dueño de sí mismo y decide irse cuando quiere de la vida, que no es lo mismo que huir de la vida. Una persona huye de la vida por, bueno, problemas complejos,
un montón de económicos, familiares, etcétera, pero uno se decide ir de la vida cuando quiere. La vida no lo echa, sino que uno decide. Aún se puede ir de la vida en los mejores momentos, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Se quiere ir de la vida porque lo decide así. En este tipo de casos, generalmente las personas huyen de la vida, ¿no? En cuanto a lo primero que vos decís de uno se siente cómplice, uno se siente acompañando. Cómplice suena más a algo ilegal, a algo que sí, es ilegal acá en Argentina. Bueno, está como cómplice, se hace cómplice de ese paciente que está pidiendo esto. Y sí, creo que hay un punto en el cual las personas, por eso creo que, como vos decías, una cosa cuando están bien, otra cosa cuando están mal, esta persona en particular que yo te digo, las condiciones eran tremendamente finales, pero por ahí haciendo un par de cositas, por ahí tiraba un año más, póngale, sin las dos piernas, con insuficiencia renal, pero haciendo las cuestiones médicas, por ahí estaban unas condiciones de vida. Y él estaba queriendo huir de este calvario de su vida de hace ya, él tenía 65 y era de los 40, ya que le habían amputado a los 45, o sea, era como 20 años él estaba huyendo de ese tipo de vida. Sí. Yo creo que en el tema también, acá hay otra cuestión que tiene que ver con el cuidado personal, con el cuidado de la salud. Hoy, en la ciencia, en medicina, hay muchísimo que se llama screening. El screening es todo estudio que permite prever que te vas a enfermar de algo y que eso se va a complicar. En las iglesias es terrible hablar de salud, cuesta horrores hablar de esto. Yo me hago cargo muchas veces de que cuando hemos tenido hermanos que han tenido un infarto, vamos a orar. ¿Sabes qué? A mí no me nace orar por alguien que tuvo un infarto, porque el infarto se previene. Un cáncer de mama en una mujer se previene. Un cáncer de cuello de útero se previene. O sea que si llegamos a ese punto, yo siento que estoy ante la presencia de Dios y Dios me está diciendo, pero Clau, esto vos sabés muy bien que se podría haber evitado hace 5 años atrás. Y esta persona no se preocupó por su salud. Entonces, creo que a veces como cristiano, a menos a mí me interpela mucho esto, de pensar, y me cuesta, a mí me gusta ver mucho paciente crónico. Yo, de hecho, en mi consultorio veo mucho diabético, hipertenso, el EPOC, el asmático, y cómo cuesta, o sea, darle hoy un diagnóstico de diabetes a alguien parece que le das un diagnóstico de cáncer terminal, y la diabetes es una enfermedad crónica, no es un cáncer. Le parece que el mundo se le termina porque no puede comer pan. Y a ver, hay un mundo sin pan. O sea, para que lleguemos Hay vida más allá del pan. Tal cual. Entonces, eso también, cuando pasan estas cuestiones donde una persona, uno le explica, mira, que uno puede ver más allá y si vos no te cuidás dentro de 5 años vas a perder la visión, después vas a tener las úlceras en las piernas y te van a tener que cortar una pierna, después vas a entrar en insuficiencia renal, te van a tener que hacer diálisis. Bueno, no importa, de algo hay que morir, ¿no? De última, cuando me tenga que morir, me voy a morir. Y no es tan fácil morirse. O sea, no es apretar un botoncito y no estoy más. Es muy interesante lo que decís, Claudia, porque a mí se me ocurre, porque yo pienso que de la charla de hoy, lo que podemos sacar, porque está muy bueno también lo que decía Mario, bueno, cuando estamos frente a un caso, una persona, una experiencia, una vida, es una situación, ¿no? Y ahí hay, si en el caso de un médico tiene que tomar decisiones y demás, ¿no? O la familia tiene que tomar decisiones o la persona tiene que tomar decisiones. Pero es muy interesante lo que decís, Claudia, porque digo, pensando en llevarnos pautas de esta charla, pautas para pensar el tema, estás poniendo una pauta que a mí me resulta súper interesante, que es no verlo desconectado del abordaje de la salud como problema humano y como problema ético también. Porque esto que vos estás diciendo, que a veces no lo tenemos incorporado, que si yo en algo que puedo prevenir una consecuencia posterior no lo hago, también es una falta ética.
Tal cual. O ¿Sí? sea, si yo sé que alimentarme mal, consumir sal en exceso, no hacer ejercicio, tener 20 kilos de sobrepeso y no hago nada con eso, también es una falta de ética. Que eso, viste, que en el famoso discurso que tenemos los evangélicos de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero para otros temas lo tenemos, para este tema no lo tenemos. Tal cual. Con el colesterol no se nos representa el templo del Espíritu Santo, ¿viste? Pero digamos, hoy, que es interesante también, yo pensaba, mientras hablaban ustedes y con los aportes de todos, digo, hoy sabemos demasiado, médicamente, digo, ¿no? Porque eso es otra circunstancia de este tiempo, que por ahí esta charla 50 o 60 años atrás hubiera tenido otro carácter porque no sabíamos tanto de salud humana. Hoy sabemos muchísimo. Totalmente. Entonces, la capacidad de predecir lo que puede llegar a pasar, obviamente no es exacta porque es la vida, pero, ¿no? O sea... Un porcentaje alto. Claro, hay una incidencia. Uh-huh. Mirarlo, digo, como un tema integral de salud, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, yo creo que llegar al punto de que tenemos que hablar de esto, hay que mirar un poquito para atrás, como la punta de un iceberg. Abajo Claro. hay un montón de situaciones que generaron a que yo llegue, o sea, uno no llega a un estado terminal de un momento a otro. Así como nos ha tocado de alguna manera acompañar a veces pacientes en estado terminal, tuvimos un compañero de trabajo que sufrió mucho con un cáncer de colon y falleció en 6 meses, médico generalista. También nos ha tocado de llegar a ver, a constatar un óbito de una persona que se murió leyendo el diario, se murió durmiendo. Esa paz, esa tranquilidad, eso también a mí me ha atravesado muchísimo y me ha... Sí, qué claro que lo tenía esta persona, ¿no? Claro. Yo ojalá daría cualquier cosa por morir así, de un momento a otro no estar más. Creo que eso es porque uno le ha apostado desde no solamente lo físico, sino desde lo mental, espiritual, emocional, desde muchos lados. Así como deberíamos morirnos todos. Entonces, si nos morimos de a poco y sufriendo, y algo hicimos mal, porque Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nos moramos durmiendo, creo. O sea, yo estoy convencida de eso. Creo que Él no quiere sufrimiento, más allá de que nos mandamos muchísimas macanas. Pero creo que Dios no nos quiere ver sufrir hasta último momento. Sí, bueno. Perdón, porque siempre lo estamos viendo esto, vemos que tiene una fuerte, estamos viendo dentro de un encuadre médico, ¿no? Pero recién comentaron algo que a mí me empezó a sonar de cuanto a lo legal, porque de pronto nos encontramos en el terreno de la tensión, de pensar que a veces lo ético es lo correcto, aunque lo legal no lo permita. Entonces, cuando entra la tensión entre lo legal y lo correcto, ¿no? O sea, está bien que lo legal, podemos decir que, ¿cómo consideramos que la legalidad tiene primacía sobre la ética? Es una pregunta difícil, Jorge. Uno Yo la dije ahora porque ahora dentro de un rato me voy, ¿viste? Por eso la tiro. Claro. Vos tirás bombas y te vas. La piedra, tiro la primera piedra, sí. Claro. No, a ver, bueno, acá lo podemos, es un tema interesante para discutir entre todos, ¿no? Uno diría que la ética está por encima de la ley, aunque evidentemente la ley debe ser respetada por razones bastante básicas, como que uno no quiere ir preso, digamos, ¿no es cierto? Y acusado de homicidio, digamos, una cosa bastante básica. Yo recuerdo esta película de hace unos años con Javier Bardem, Mar Adentro, que es la historia de una historia real, digamos, de alguien que estaba por un accidente cuadripléjico y él pedía por todos los medios que la ley le permitiera, en España, ¿no? Que la ley le permitiera
un suicidio asistido tenía que ser, porque él no tenía problemas, no estaba en riesgo su vida si se le daban los cuidados mínimos, digamos, ¿no? No estaba entubado ni nada de eso. Pero él estaba en una cama postrado y solo podía mover la cabeza y él lo que pedía era que alguien lo ayudara a morir. Fue un caso muy conmovedor porque aparentemente una amiga de él es la que finalmente lo termina asistiendo para que él pueda morir. Y esa persona, me acuerdo, Jorge, porque no estoy yéndome del tema, porque ella después fue acusada de homicidio por la ley española, pero hubo una cantidad de marchas en España diciendo, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, pero suponete que se llamaba Claudia, y salían las marchas a la calle y decían, todos somos Claudia, y la gente, inclusive la gente se presentaba en el juzgado y decía, yo ayudé a este hombre a morir, ¿no? Como tratando de hacer esa responsabilidad una responsabilidad colectiva, digamos, ¿no? Porque sí, hay ahí un tema legal bastante complejo, digamos, ¿no? Elías, hace rato que querías hablar. Sí, no, te veo como desenfocado, correte un poquito al centro. Bueno, pero la tengo a Lilia también acá, por eso tenía que Lilia, y esperamos que Lilia también haga su aporte, porque también trabaja hace muchísimos años en el ámbito médico, así que... Exactamente, es enfermera. Exactamente. A mí lo que digamos, ideas sueltas, nomás, ¿no? Que se me cruzan de toda esta cuestión. Me parece que se ha hecho la distinción, hasta donde se conversó recién, entre lo que sería eutanasia, es decir, ayudar a morir a alguien que está sufriendo, lo cual uno podría equiparar a un acto compasivo, con lo que sería una especie de suicidio, ¿no? Es decir, alguien que decide poner fin a su vida, algo que, por otro lado, uno nunca quiere morir, sino lo que quiere es huir del sufrimiento, ¿no? Eso es lo que se ve en las cuestiones de prevención del suicidio. Alguien no se suicida porque se suicida porque no ve otra salida y lo que quiere es cortar la cuestión del sufrimiento. Me parece que tiene muchísimo que ver aquí cuestiones que tienen que ver con la concepción del ser humano, con la concepción de lo que es la vida, y en definitiva, qué espiritualidad nos alimenta como sociedad para eventualmente legislar, es decir, darle estatus jurídico y válido a algunos de estos tipos de actos, ¿no? Y uno no puede menos que pensar que el ser humano, y esto no sé, estoy pensando en voz alta, ¿sí? Sí, es que es lo que estamos haciendo todo acá, ¿eh? Nadie se estudió el librito. El ser humano recibe la vida como un don, ¿no? Ajá. Entonces, y viene a la vida como un don para sí mismo y también para los demás. Y de uno es una interpelación para sí mismo, ¿no? Es una pregunta que uno hace a sí mismo: ¿quién soy? ¿Qué tengo para hacer? ¿Qué puedo dar? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Pero también es una interpelación y una pregunta para los demás. Es discutible esto, pero me acuerdo, pensando en esta charla, me acordaba de Anthony Artaud, que si no me equivoco se terminó suicidando, este poeta surrealista, que escribiendo sobre Van Gogh decía: nadie nace solo y nadie muere solo, ¿no? Y creo que aun cuando uno muera en la mayor de las soledades, uno muere acompañado por un montón de voces y presencias que lleva uno consigo, ¿no? Aun cuando eventualmente esté solo. Entonces la pregunta sería, o lo que yo me preguntaría es: ¿cómo talla la concepción de ser humano, de vida, de un creador que nos trae a la vida,
y que nos pone en la vida, ante el cual estamos, que nos interpela, al cual nosotros también interpelamos, y una interpelación que no queda solo en el individuo, ¿no? Sino que queda también en el otro que está ahí presente, ¿no? Entonces, uno podría pensar, se encuentra el acto compasivo con temor y temblor, ¿no? Que acaso uno, y en actitud de oración, uno dice, bueno, está bien el pasivo, porque además está atravesado de un montón de cosas esto, porque lo que contaban ahí recién Claudia y creo que Mario, o si no me equivoco los nombres, Claudia y Mario. aparece solo Claudia, te dejaron afuera, campeón. Digo, una cosa es cuando el paciente está consciente, cuando yo digo, mire, la verdad, y Lilia comentaba de una persona muy querida para nosotros, la señora que le pedía a Lilia que le ponga fin a la vida, porque ella estaba sufriendo, ¿no? Una cosa es cuando el paciente está consciente, otra cosa es cuando no está consciente y quien interviene es la familia, si tiene familia, ¿no? Porque a veces se dan situaciones en las que las personas están muy, muy solas. Y bueno, ¿cómo talla esto? ¿No? Esas son cuestiones preguntas que me surgen, ¿no? Esto de que uno también es interpelación para el otro, en la vida y en la alegría, pero también uno es, que no le gusta lo que digo, uno es también interpelación para el otro, aún en el sufrimiento y en el dolor, ¿no? Cómo uno reacciona y cómo uno interactúa, un cierto contrapunto. Es verdad que a veces no hacemos, es verdad que a veces no hacemos las cosas bien, es verdad que a veces no tenemos el cuidado de nosotros mismos que corresponde, ¿no? Pero así todo también la compasión y el perdón y este hecho de que todos somos pecadores, ¿no? En definitiva, se ha equivocado, pero llega aquí con su dolor, con su enfermedad, con su sufrimiento. ¿Qué hacemos, no? Finalmente le decimos, bueno, embromate, para decirlo de una manera edificante, o menos criolla, compasivos y curamos y tratamos de levantar y despedimos a la persona con esto de aquello, bueno, vete y trata nada, estas ideas, pero el acento lo pondría en esto. ¿Qué concepción de espiritualidad, qué concepción de sociedad estamos pensando, ¿no? En una sociedad donde hay muchas personas que son descartables, en una sociedad donde muchas personas son consideradas superfluas. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Elías. En cuanto a la pregunta de Jorge, en cuanto a qué prima, si de alguna forma hacer lo correcto, conforme a lo que uno entiende por correcto también, ¿no? Como cristianos entendemos por correcto algunas cosas, porque no querían cumplir con la ley, que era justamente adorar al emperador romano, considerarlo como un dios, o adorar a los dioses romanos. O sea, ellos también cometían dos delitos, el de lesa majestad y el de lesa religión. O sea, los primeros cristianos iban en contra de la ley, pero lo correcto para ellos era adorar a Dios, digamos, servir a Dios, creer en un solo Dios. Me parece que los cristianos debemos anteponer lo que es lo correcto desde el punto de vista de Dios a lo que la ley dice, digamos, ¿no? Porque después de todo la ley no es más que la construcción que se da a sí mismo un grupo de personas, sobre todo en un país donde se adhiere al sistema representativo. De alguna forma la ley no es más que pensamiento momificado, digamos, ¿no? Las leyes son construcciones que los seres humanos se dan a sí mismos para darle sentido o tratar de resolver determinados problemas. Pero nosotros como cristianos tenemos que obedecer a la ley de Dios siempre y no a la ley que los hombres se dan a sí mismos. Además, porque las leyes humanas son epocales, transicionales, situacionales, no son perennes, y la palabra de Dios sí es perenne. En el caso de
vemos en Jesucristo que Jesucristo sanaba a los enfermos, no los ayudaba a morir, digamos, ¿no? Es decir, y aún en los casos terminales, Cristo los sanaba, digamos, no los ayudaba a morir. Yo esto de ayudar a morir a la persona, aunque las personas mismas lo piden, no lo veo ético desde el punto de vista cristiano, digamos. No encuentro en la Biblia ningún pasaje ni ninguna acción de Cristo que ayudase a morir a las personas. Y no creo que a Cristo se le hayan presentado solamente enfermos con pocas dolencias. A Cristo se le han presentado enfermos terminales, digamos, ¿no? No estoy diciendo que uno no... Yo lo que estoy diciendo es que uno tiene que tratar de agotar todas las instancias humanas para que la persona pueda seguir viviendo, digamos, ¿no? Esto de ayudarlo a morir, de alguna forma, es hacerse una especie de coautor de la vida y de la muerte, digamos, ¿no? Y eso me parece que ese rol le queda solamente a Dios. Solo Dios es el que determina cuánto tiempo va a vivir o no una persona. Por otro lado, en esta sociedad que vemos que la muerte es justamente algo terrible, por ahí podríamos tener experiencia de otras personas para los cuales la muerte era algo positivo, justamente. Doy el ejemplo máximo que dieron muchos de los padres de la iglesia, que fue Sócrates. Sócrates estaba contento en el día del juicio de que se iba a morir, porque él decía que se iba a encontrar con los dioses en el Olimpo. O sea, que no todas las personas tienen una experiencia negativa ante la muerte, digamos. Yo entiendo que el dolor es distinto, que hay personas que sufren tanto que quieren huir de la vida porque no se la aguantan más. Pero la pregunta mía es, ¿nosotros como cristianos tenemos que ayudarlas a que se mueran o tenemos que tratar y seguir manteniendo la esperanza en que de alguna manera Dios la va a sanar, a pesar de que sabemos que hay personas que se van a morir, digamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Oramos por ellos o convalidamos lo que la ley dice, digamos, ¿no? Mi pregunta es la ley vigente la que debe imperar sobre las acciones humanas que realizamos los cristianos o es la ley de Dios la que debe imperar? Muy bien, Claudio. Claire. Sí, ¿cómo andan? Es un tema, ¿no? Eso. Yo me acuerdo cuando tuve que estudiar esas materias en la facultad de ética y uno mucho más joven debate ese temas, ¿no? De un punto de vista teórico, ¿no? Y uno habla de eso. Y después pasa la vida y las experiencias de la vida te toca fuerte y te obliga a replantear cosas y conclusiones. Y eso es lo que a mí me pasó con mis dos padres que estaban enfermos y murieron. Y me hizo plantear varias cosas. Son más planteos que conclusiones. Pero yo creo que, bueno, una cosa que aprendí que la teología no se puede hacer fuera de la experiencia, ¿no? Es como cuando debatimos el tema del sufrimiento, ¿no? Y sentimos que tenemos varias respuestas bíblicas y después sufrís y toda la razón va por la puerta, por la ventana y de repente estás sufriendo y estás planteando ¿por qué yo? Y yo tengo la respuesta para eso, pero no te sirve en el momento de sufrimiento. Y es lo que yo experimenté y, bueno, brevemente les cuento de mi papá. Yo me acuerdo en 2006 recibo una llamada, tu papá está por morir, tenés que venir ya. No podrían decirme si lo iba a ver vivo. El viaje más difícil que hice a mi país natal, sabiendo que no sabía si iba a llegar o no. Y llego y estaba muy mal. Y el día siguiente recibo una llamada del médico, de la médica, y ella se pone a hablarme del tema de mi papá. Y ella dice, en mi opinión, me parece que tenemos que no darle más tratamiento, tenemos que dejarlo morir. Y es raro, como normalmente digo, planteé eso 1000 veces en una aula y de repente estás hablando con la médica y te dice así. Y yo me quedé como, ¿está en serio? No puedo creer. Y ella me dice, sí. Y yo dije,
me gustaría que intentan un poco más para salvar su vida. Y ella, me acuerdo plenamente, me dice, me parece que tienes que plantearte, querida, si estás siendo egoísta. ¿Por qué quieres que viva tu papá? ¿Quieres que viva porque va a ser bueno para él? ¿O es para vos? Porque vos necesitas tener un papá todavía. Y yo no podía creer. Y uno se plantea, ¿estoy siendo egoísta? Eso es para mí, porque cuando alguien te pregunta así. Y yo le dije, vamos a volver a hablar más tarde. Y yo me acuerdo que hablé con varios amigos cristianos, planteando ese tema, ¿no? Es más justo dejarlo morir. Y yo me acuerdo, una persona me dijo, Clea, creemos en la vida, pelear por la vida, pelear por tu papá. Y era como, me ayudó mucho ese consejo. Y volví y peleé por su vida. Y vivió mi papá muchísimos años más. Y siempre miro atrás y yo digo, si yo no hubiera viajado de tan lejos, ¿quién hubiera peleado por él? ¿Quién hubiera peleado por mantener su vida? Los médicos hubieran tomado una decisión y hubiera estado muerto. Sin embargo, él vivió muchos más años. Entonces, eso me dejó pensando en lo que es la vida, preservar la vida, pelear por la vida. Unos años después, me toca mi mamá, que murió hace 3 años con Alzheimer, y al final de su vida no podía hablar, no podía caminar y no podía comer en lo último. Y todos los días estaba comprándole comida líquida para mantenerla con vida. Y cuando uno pasa horas y horas al lado de la cama en un sanatorio sola, uno plantea muchísimas cosas. Y yo creo que a veces nuestros planteos son capaz demasiado sencillos, porque en ese momento me planteé, ¿qué hacían antes cuando no existía comida líquida? Cuando no había una forma para mantener a esa persona viva. Y hoy en día lo tenemos y sentimos obligados a usar la ciencia y todo lo que tenemos para mantener a esa persona viva. Pero fue cruel. Y cada vez ella arrancaba la sonda y teníamos que ponerlo de vuelta y fue sumamente doloroso y verla con tanto dolor. Entonces, en ese caso, no estaba pensando en la vida, sino pensando en la muerte. Y que en ese caso, me parece, es mejor morir. Y bueno, la semana pasada estaba con mi cuñado y me contaba de que, bueno, fallecieron sus papás en los últimos 2 años. Ellos siempre habían tomado una decisión, la familia con los padres, de cómo iban a responder frente a situaciones de cáncer y quimioterapia, y habían tomado la decisión que no iban a hacer quimioterapia, si hubo un caso así. Y eso fue la decisión. Y en el momento, los hermanos de mi cuñado cambiaron de opinión. Porque al ver las personas queridas sufriendo, decidieron, no podemos negarles el quimioterapia. Eso sería injusto, negarles algo que va a prolongar la vida. Entonces, surgió mucho planteas, y justo estamos debatiendo eso nuevamente. Y entonces, a veces no es tanto como que estamos asistiendo a alguien morir, sino estamos negando o dando recursos científicos y de medicina que tenemos a nuestra disposición. Entonces ahí está más complicado el tema. Pero lo que sí yo creo que es, de todo este planteo, tiene que ir con la experiencia y no puede ser como cosa del aula, nada más, porque yo creo que desafió mucho de mis creencias, o por lo menos me hizo sentir que no es un tema tan sencillo que capaz había pensado, y también, eso no es un comentario teológico, pero también me hizo pensar de la importancia de hablar de esos temas con nuestros seres queridos
de antemano. Y me di cuenta, especialmente en el caso de mi mamá, tendré que haber hablado, porque yo siempre sentí que tenía que preservar su vida hasta lo último. Y yo creo que ella hubiera pensado otra cosa. Era una persona que no era egoísta para nada, y ver sus seres queridos sufrir de esa manera no hubiera querido. Pero porque nunca habíamos hablado de este tema, nunca sentí que tenía el permiso para intervenir. Entonces, algo que yo aprendí cada vez que me encuentro con personas con enfermedades terminales, siempre les digo, es importante que la persona está expresando sus deseos. Y a veces es difícil porque no sabemos qué nos va a tocar, qué enfermedad, de qué vamos a morir, pero por lo menos plantear ciertas cosas, porque yo creo que eso da a los parientes que siguen con vida, le da una libertad y están sin culpa para tomar decisiones porque van con el permiso de la persona. Y yo creo que evitamos esas conversaciones. Nadie le gusta hablar de la muerte, y a veces es difícil. Uno va y lo plantea con los padres te contestan, ¿qué? ¿Pensás que estoy por morir? ¿Querés matarme? ¿Querés que me vaya? ¿No? Pero no es ese asunto, simplemente es sumamente importante para poder ayudar a esa persona sin culpa y con conocimiento de sus deseos. Y eso quisiera compartir. Gracias, Claire, muy bueno. Voy a leer algo que puso Leandro Monasterio en el chat, que puso: puede ser que se plantee la ética sobre un suicidio asistido o cortar un tratamiento activamente, pero sin antes pensar en la ética de si preservar médicamente una vida es vida. Y luego, en relación a lo que compartió Claire, dice: la experiencia de Claire me trae claridad en esto. Muy bien. ¿Puedo participar? Sí, todos los que están acá son estamos para participar. Liliana, Bueno, adelante. Mi nombre es Liliana, ¿vale? Y yo estoy sin cámara porque donde yo vivo es la 1 de la madrugada. Yo estoy viviendo en España hace 18 años. Ajá. Somos de Argentina y bueno, por temas laborales nos vinimos aquí a España. Y me invitó Fede por Facebook para que me conectara y bueno, entonces solamente compartiros, por eso no pongo cámara, ¿vale? Porque a la 1 de la madrugada de aquí estoy bastante ya como para cansada y con mucho calor encima. Claro. Así que, bueno, nada, compartiros 2 pensamientos. Primero, lo que habéis dicho de la experiencia que después se hizo la peli de Mar Adentro. Es verdad que a esta persona se la juzgó, a la que ayudó en el suicidio, pero también es verdad que socialmente se la justificó, por decir así, por esa actitud, y la pena legal no fue tan severa. Es decir, como que socialmente se entendió la función que había cumplido ella en ese papel. Entonces, aquí, digamos así, socialmente, eso judicialmente es castigado, por decir así, jurídicamente, pero éticamente o desde un punto de vista como sociedad, no está tan, tan mal visto, digamos, Sí, el acompañar a alguien en un proceso no se fomenta, por supuesto, no es de fomentar, pero no es una cosa que sea un poco tan mal vista, por decir así. Si bien hay una ley y tiene consecuencias penales, pero no es, son más atenuados de lo que sería en realidad, digamos así. Eso por un lado. Y por el otro lado, una experiencia personal. El año pasado falleció mi padre de COVID, un poco de lo que hablaban de la comunicación a los familiares. Y bueno, nos contagiamos mi madre, mi padre y yo. Estaban ingresados ellos 2, y la doctora me dijo: yo a tu padre no lo puedo ingresar en terapia intensiva, digamos así. Así que le voy a dar los medios para que no sufra, ¿no? Pero
por una decisión de la situación que aquí estaba todo sobrepasado en ese momento. Entonces a mí, por eso lo cuento como algo personal, si bien no entendía y si bien me planteé en ese momento, bueno, yo también tenía COVID, estaba aislada en mi casa, una serie de situaciones, pero tuve que entender también personalmente la soberanía de Dios, ¿no? Como una parte también importante en la situación planteada. Yo no digo en las decisiones y estoy diciendo que la decisión que tomó el médico estaba bien, ¿no? Pero sí que para mí fue un punto de consuelo. Yo sé que es una situación especial, por supuesto, de consuelo entender que el Señor era soberano sobre todo y el Señor conocía la situación en la que iba a partir mi padre, ¿no? Y conocía la situación también en la que nos encontrábamos familiarmente. Así que eso era compartir solamente esta experiencia, nada más. Muchas gracias, Liliana, gracias por compartir. También sabemos que en el caso tuyo, en de Claire, cuando uno comparte esas experiencias de vida, de familia, es, bueno, es fuerte, ¿no? Porque como decía Claire, ya no estamos hablando de cosas teóricas o hipotéticas, sino que estamos hablando de experiencias muy cercanas y que han sido seguramente muy dolorosas. Sergio, me parece que querías hablar. Yo quería decir algo. Y Lilia también, así que vamos a darle a Lilia que nos comparta y después Sergio. Quería compartirles con respecto a esa persona que Elías le comentó, que es una persona querida, mayor, y que en 2 ocasiones que la fui a visitar me decía, o sea, primero todo bien, después terminaba como que se le transformaba la cara, el rostro, y me decía, ayúdame que me quiero morir. Y yo, la verdad, me puse muy mal las 2 veces, y digo, bueno, voy a estar orando, ¿no? Pero ni siquiera, como me pareció que era algo muy íntimo, y ni siquiera le dije al esposo ni al hijo de esta situación. Y después al tiempito falleció ella, pero sé que falleció con mucho dolor y una persona muy buena, y la verdad que a uno le provoca dolor también. Pero también pienso cuando falleció, en otro momento, cuando falleció mi mamá, que tuvo una ACV y todo, y isquémico, y nosotros en terapia le decíamos, bueno, descansar, porque estaba todo intervenida, todo, y descansar, dar el encuentro con el Señor, y ella casi no sufrió, a los 2 días se fue, ¿no? Son diferentes tipos de muertes, en situaciones muy límites, pero también yo trabajo en la guardia pediátrica y los pacientes oncológicos pediátricos que muchas veces están, o sea, tienen recidiva, vuelven con cáncer, y muchas veces los chicos no se van porque los padres no los largan, no los dejan ir. Y esto de poder hacia acompañarlos y dejarlos libres, ¿no? Que se vayan, que dejen de sufrir, es difícil y, no sé, uno tiene que acompañarlos, ¿no? Y dejarlos ir a los niños y a los adultos también, ¿no? Eso me hace acordar la experiencia que me contó un pastor amigo. Su suegro estaba internado muy grave, muy grave, ya una persona muy grande y a la vez con un cuadro de salud irreversible. Y bueno, era una persona muy querida, estaba toda la familia en el nosocomio, ahí en los pasillos, esperando, orando, con mucha expectativa para que él pudiera salir adelante. Y en algún momento el médico, y esto no era acá, era en Uruguay, en algún momento el médico sale, habla con la familia y dice, miren, su papá, su suegro, esta persona, ya está para irse. Y él se quiere ir. Dice, pero ¿saben por qué no se muere? Porque los escucha a ustedes en el pasillo. Y entonces se quiere quedar con ustedes. Hagan una cosa, le dice el médico.
que se quede una o dos personas acá en el pasillo, pero los demás, el resto, una familia muy grande, digamos, ¿no? Porque él está como en una reunión familiar, los escucha a ustedes hablar en el pasillo y quiere estar en esa reunión familiar, pero él está en una condición médica y también espiritual de irse. Y entonces la familia acordaron de que iban a hacer una guardia y se iban a quedar una o dos personas solamente en los pasillos, y cuando se retiró toda la familia, esta persona se murió, ¿no? El médico tuvo esa sabiduría de decir, acá estamos casi afectivamente prolongando una situación, ¿no? que ya está, digamos, ¿no? que está madura para cerrarse. Yo pensaba esta cuestión paradójica que tiene la fe cristiana, ¿no? Porque por un lado, esta cuestión del Dios de la vida y el Señor de la vida, pero por otro lado, quizás los cristianos seríamos los que menos tendríamos que tratar de salvar la vida biológica a toda costa, ¿no? El otro día hablábamos, lástima que hoy no pudo estar, pero por cuestiones de trabajo, justamente Federico Mazzone, psicólogo, miembro de Red, y hablábamos de esto y él decía, hay mucha gente que quiere vivir a cualquier costo y a cualquier precio, porque bueno, también le aterra la muerte, ¿no? O sea, es el terror a la muerte. Y me acordaba por una cosa que dijo Elías más temprano de aquel que dijiste, toda la gente quiere vivir, ¿no? Es decir, es una cosa lógica el impulso a la vida. Y me acordaba aquel proverbio que está en Eclesiastés que dice, mejor perro vivo que león muerto, ¿no? Es decir, o sea, con tal de estar vivo, cualquier condición es buena, ¿no? Y digo, bueno, los cristianos también tenemos esa otra dimensión de decir, bueno, tenemos que saber que esto, o por lo menos si somos cristianos neotestamentarios, pensamos que esto es solamente una dimensión de la vida, ¿no? Y que hay otra dimensión más importante que esta incluso. Entonces podemos enfrentar la vida y la muerte con más serenidad y honestidad. Y pensaba en algo que dijo Claire también, que me parece fundamental. Así como Claudia y Mario nos decían al principio que en las iglesias es difícil hablar de salud, también es difícil hablar de la muerte. Cuando sacamos el tema en las iglesias, todos nos ponemos incómodos, mal, y por ahí inclusive alguien te puede llegar a decir, che, no nos pongamos a hablar de la muerte, hablemos de cosas buenas, de cosas positivas, de cosas... Y yo creo, me parece que los que estamos informados por las Sagradas Escrituras somos los que en mejores condiciones estamos para tener la misma honestidad por lo menos que tiene la Biblia, ¿no? Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Bueno, es parte de la realidad humana, la muerte es parte de la vida, porque hay vida y muerte, porque hay muerte y hay vida, o sea que también está esta otra cuestión de hablarlo, y qué bueno hablar en familia, ¿no? De decir, mira, si me pasa esto, hace poco yo le decía a Lizzy, porque yo practico un deporte que, bueno, si me accidento, me puedo accidentar mal. Entonces yo le decía, mira, si en algún momento te llaman y te dicen que me accidenté mal y que estoy vegetativo, no hagas ningún esfuerzo para traerme de vuelta. O sea, con mucha tranquilidad y con paz, damos este partido por finalizado, digamos, ¿no es cierto? O sea, esa cuestión, que también uno lo piensa, piénsalo, porque uno lo puede pensar a esto desde muchos roles, ¿no? Cómo una persona, por ejemplo, en un accidente muy grave, cuadriplégica vegetativa, se convierte en una no vida para los demás, ¿no? Porque toda la vida de los demás empieza a girar en torno a ese ser que quizás ya no va a tener la alternativa de volver a vivir una vida medianamente digna o consciente siquiera para él, ¿no? O sea que hay muchos temas así como cruzados acá, ¿no? Y realidades posibles. Sergio, querías hablar hace rato. Hablo muy poco porque estoy siempre con todos los chirimbolos acá. Pero me tocaron varias experiencias. Bueno, una es la de mi papá, que estuvo con un cáncer, el cual
nunca descubrieron de dónde estaba la raíz. O sea, fue algo muy fuerte, muy difícil. Y, bueno, murió en el hospital, con morfina constantemente, dormido, no estaba, de hecho, yo lo saludé un día antes que se muera, fui, lo saludé, lo abracé, todo, y después cuando me llamaron me dijeron, mirá, lo van a despertar ahora que yo, no, yo ya está, yo ya me despedí, no fui, y bueno, y de hecho se despertó, pero no se despertó, jamás entendió que había alguien ahí, no sabía ni quién estaba ahí. Y el otro fue el caso de mi suegro, porque mi suegro murió con 92 años, o sea, una persona muy longeva, y cuando lo internaron el último tiempo, con un cáncer de próstata, pero insípido, no era un cáncer de próstata terminal o algo que es muy invasivo, una cosa así, con problemas coronarios y todo, pero los médicos y nosotros mismos lo habíamos pensado, eh, está gastado, está gastado, está cansado. Y lo internaron en la clínica Los Cedros y él no se quería internar ahí, qué sé yo, y estaba... Entonces le dijimos, ¿acá qué le van a hacer? No, nada, le vamos a poner suero, me lo llevo a casa, me lo llevo a casa. Y, y bueno, lo bañamos limpito acá, lo sentamos en el sillón, estuvo ahí con su esposa, le hice unos ricos, unos ricos frutos de mar. Comió muy poquito, pero comió lo que le gustaba. Y esa misma noche, en la mitad de la noche, yo me levanté, me pidió que si lo podía sentar, lo senté y ahí murió, abrazado de mi suegra a los 92 años, con toda una vida hecha, con todo hecho, ¿no? Pero en esos casos donde uno está gastado, donde uno realmente, digo, Dios tiene el poder para sanar todo, menos la última enfermedad de tu vida, que es la muerte. Esa la va a sanar allá, del otro lado. Pero digo, hay un día que Dios no te sana más. Y pensaba en lo que decía, no me acuerdo tu nombre, Klaus. Claudio. Claudio. Claudio, cuando vos decías, bueno, Jesús siempre sanó, pero tenemos nosotros la certeza de poder sanar todas las enfermedades y estos dos casos, ¿no? En verdad iba a hablar sobre Hans Kuhn porque había leído el libro La Buena Muerte y me gustó, pero estaba pensando en esto, ¿no? Estaba pensando en dos casos. Uno fue el caso de mi tía que tuvo ELA, ¿no es cierto? Estuvo 4 años. Ya el último tiempo, lo único que hacía era llorar. O sea, se ve que lo único que le funcionaba era las glándulas lagrimales, porque lo único que hacía era llorar. Iba cualquier persona a verla, le hablaba y lloraba. O sea, era llorar. Y lo único que pedía era morir, nada más. Pero tenemos por otro lado el caso de Stephen Hawking, que vivió 55 años, es el récord de la enfermedad ELA. Cuando tenés 14 meses más o menos, es el promedio de lo que se espera que uno viva con ELA, y él vivió 55 años. Pero creo que ahí hay dos cosas en el medio. Y uno está, si hay una sobrevida de sombra, como lo decía Unamuno, ¿no? Hay vida de sombra, de bulto, no de bulto. Digo, porque el tema es, Stephen Hawking podía seguir pensando y él disfrutaba pensar. Mi tía disfrutaba caminar por la quinta, disfrutaba la pileta, disfrutaba a sus nietos, no disfrutaba pensar. No era una persona intelectual.
disfrutaba todas esas cosas. Entonces digo, qué difícil es tomar una decisión, pero creo que la decisión la tenemos que tomar nosotros, cada uno de nosotros, y no decidir por la otra persona. Por eso digo, sí está bien el charlarlo. De hecho, la Biblia lo dice, es claro, ¿no? Ahí en Eclesiastés, es mejor ir a un funeral que a un festival, porque todos nos vamos a morir, y es bueno que el hombre piense en eso. Dice, los hombres sabios piensan precisamente en la muerte, no piensan en la vida. O sea, el loco no piensa en la vida. Y digo yo, pensaba eso, ¿no? Yo, mi caso personal, yo no tengo ninguna enfermedad súper grave ni nada, lo único que tengo es diabetes, controlada, todo bien, y bueno, y la fibromialgia, que es un padecimiento asqueroso, pero nadie se muere de fibromialgia. Aunque es muy, aunque hay, de verdad que hay muchos días que yo realmente tengo ganas de morir, ¿eh? No, y no se me cae el crucifijo por eso. Eh, pero yo sé que hay un montón de cosas que no puedo hacer, en las cuales estoy discapacitado para eso, pero a mí me gusta pensar. A mí me gusta pensar. Entonces, mientras me funcione esto, seguimos adelante. El día que no me funciona, ya está. O sea, vos me podés sacar esto y dejarme el cuerpo y no. No, pero digo, qué difícil es. Son esos casos, ¿no? Porque mi tía que se quería morir y Stephen Hawking que vivió 55 años con ella. Tuvo hijos con ella. Pero qué tema que hay que charlarlo. Como pastores, creo que tenemos la obligación moral, ética, de poner estas cosas arriba del púlpito. Porque si no lo hablamos nosotros, no lo habla nadie. O sea, no se habla porque la muerte es una cosa, bueno, no nos vamos, cuando nos vamos a morir, pero no hay que pensar en eso. Bueno, te contesto una cosita nada más. Lo que dijo Jesús, lo que yo dije que siempre sanó, eso es lo único que podemos conocer de la Biblia. También sabemos que Jesús nunca ayudó a la gente a morir, digamos. Y que otra de las cosas que sabemos por la Biblia es que Jesús hizo actos de revivamiento cuando con Lázaro, con Dorcas, ¿no? Que justamente la palabra técnica es revivamiento, no es resurrección, porque luego murieron de nuevo, tanto Dorcas como Lázaro, ¿no? En ese sentido, yo te puedo decir lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice en ningún momento que debemos ayudar a las personas a morir. Y quien te habla perdió el papá, la mamá y 3 hermanos. O sea que no te estoy hablando de alguien que no conoce el sufrimiento. O sea, ya fui 5 veces a esos lugares donde no queremos ir. Y además lo que yo digo es que, por dedicarme a la filosofía, ¿no? Si para Claudia es difícil hablar de salud, imagínense lo que es hablar de filosofía en las iglesias, ¿no? Sobre todo después de haber heredado de la Reforma una concepción tan negativa de la filosofía, desde que Lutero dijo que la razón era prostituta, desde que Lutero dijo en contra de los escolásticos que las filosofías son meras bobadas, y así te podría citar obras de Lutero en contra de la filosofía, ¿no? No solo Lutero, Calvino y toda la Reforma. Imagínate la herencia evangélica de la filosofía, totalmente negativa. Y que es totalmente negativa lo vemos, ¿no? Porque vemos un nivel intelectual en las iglesias evangélicas de medio para abajo, ¿no? No así en el cristianismo católico, donde ha tenido y sigue teniendo filósofos extraordinarios, ¿no? Pero bueno, para no irme de tema, lo que te quiero decir es que yo no me hace ruido el hecho de permitir que las personas nos digan a nosotros, che, me quiero ir de la vida, hace algo porque me quiero ir. Me hace ruido como cristiano, ¿no? Es como que ponemos la responsabilidad de la vida y la muerte en la persona y me está faltando el lado de Dios, ¿no? O sea, ¿qué es Dios el que nos dice ayudemos a morir a esta persona? No me sigue cerrando ese tema. Lo que sí entiendo con los médicos, y eso sí, que si una persona se está por morir, yo no voy a facilitarle
hacer lo imposible para que viva, digamos. De última, haré unos ciertos tratamientos para dejar que se vaya sola. En eso estoy de acuerdo. Pero que yo colabore de alguna manera para que esa persona se vaya conscientemente, confirmándolo, no me cierra desde el punto de vista bíblico y cristiano, ¿no? Y entiendo también que la ética cristiana está por encima de la ley. Porque como cristianos tenemos que entender que las leyes se las dan los hombres, son transitorias, epocales, situacionales, pero la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Entonces siempre me voy a guiar por lo que enseña Jesús, sobre todo, ¿no? Y no encuentro en ninguna parte en el Nuevo Testamento donde la enseñanza ética nos diga ayudemos a las personas a morir. Cristo siempre fue en otra dirección, digamos, ¿no? Y aún en los casos de sufrimiento. Supongamos una persona que tiene un trastorno psicológico, ¿no? Y nos pide que la ayudemos a morir. ¿Haríamos lo mismo con esta persona que tiene un trastorno psicológico con una persona que tiene una dolencia física terminal? Seguramente que no. ¿Qué le vamos a decir a esta persona? Andar al psicólogo, andar a hacer terapia. En ningún momento trataríamos de ayudarla a morir, digamos. No sé por qué sería distinto en cuanto a una dolencia física, digamos. Muy bien. Yo lo hablo con conocimiento de haber experimentado muchas muertes en mi casa, digamos, ¿no? En mi familia. No es que digo, no entiendo lo que es el sufrimiento, lo entiendo. De hecho, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, el sufrimiento es parte de lo que nos compete a los seres humanos, no solo a los cristianos, ¿no? Y después hay distintas concepciones filosóficas respecto de qué es la vida y la muerte. Podríamos estar días hablando de qué es la muerte para un epicuriano, un estoico, qué es la muerte para un filósofo socrático, que es la muerte. Hay distintas concepciones de qué es la vida y la muerte. Pero lo que sí sabemos es que desde el punto de vista bíblico es que Dios es soberano y es Él el que decide cuándo nos vamos. Muchas gracias. Sí, yo una cosa ahí diría algo sobre la Biblia y estos temas. Hay muchos temas que Jesús nunca los trató. Y es lógico, porque ninguna persona, ninguna vida puede ocuparse de todos los temas. Inclusive hay muchos temas que en la época de la Biblia tenían un abordaje y una problematización distinta a la que tienen en nuestros días, ¿no? Entonces, no, digamos, este tema y una lista larga, nosotros tenemos que tratar de encontrar un pensamiento cristiano inspirado en la Biblia, en los principios bíblicos, obviamente, pero sin tener una palabra definitoria, como sí puede haber en otros temas éticos que, de paso, no deja de que haya una palabra bíblica, ¿cómo decirlo?, explícita, muchas veces no les quita problematización, ¿no? Porque podríamos hacer una larga lista también de temas que la Biblia menciona y que uno dice, bueno, pero también puede ser un tema de discusión. Pero me parece que hay temas, y este es un tema, donde justamente la Biblia no dice ayudemos a la gente a morir porque no se plantea la problemática, y probablemente no se plantee la problemática en parte por cuestiones médicas. Digo, porque antes la gente se moría más fácil. Yo una vez estaba hablando con una directora de una escuela especial con la que trabajábamos como escuela, nosotros como escuela común, trabajando con una escuela especial con chicos integrados. Y entonces hablábamos de por qué cada vez la problemática de los chicos con necesidades especiales ha llegado a convertirse en una situación más masiva. Y ella me dijo algo que me impactó. Me dijo, una de las razones, Eduardo, ¿sabes cuál es? Que la medicina ha avanzado muchísimo. Entonces, hay un montón de bebés que antes eran totalmente inviables y se morían, y hoy esos bebés llegan a término, nacen, pero ¿qué pasa? Nacen con algunos daños médicos, ¿no es cierto?, de salud, que
que hacen luego que tengan algunas necesidades especiales muy fuertes, digamos, ¿cierto? Entonces pensaba cómo la medicina, no la medicina, el progreso de la ciencia en general, nos plantea nuevos debates y nuevas problemáticas. Porque de pronto muchas patologías que pensemos que además, digo, a ver si meto la pata, Mario y Claudia, ayúdenme, pero digo, la transfusión de la sangre tiene 100 años. Digo, que antes, no sé, te desangrabas y fuiste, digamos, ¿cierto? O, por ejemplo, los antibióticos también tienen 100 años. Las vacunas tienen 80, 90, 100 años, depende de la vacuna. Digo, hoy aparece mucho más, me parece, mucho más marcado esta problemática, porque de pronto tenemos la tecnología para decir, che, le prolongamos, invertimos 150.000 pesos por día y le prolongamos la vida a esta persona. O no lo invertimos y bueno, ya sabemos que de esta noche no pasa, ¿no? Entonces ahí aparecen problemáticas que por ahí, a mí me da la impresión que en los tiempos bíblicos era bastante distinto. Porque, bueno, ni hablar el estado de la medicina no digo en el siglo I, digo en 1700, ¿no? En 1600. Como que aparece remarcado el problema ético, pero por la condición en que vivimos hoy en día. Mario, quería decir algo. No, una cosita en esto, la expectativa de vida fue cambiando mucho. Hoy la expectativa de vida, hoy 70, 80 años, hay mucha gente que llega a esa edad. En la época de Jesús, la expectativa de vida de 40, 50, era mucho menos. Es más, cuando se habla de los ancianos en la época de Jesús, los ancianos tenían 60. Hoy cuando decimos anciano, si decimos anciano uno de 60 nos mira feo. Claro. Pero bueno, hoy cambió mucho y aparecieron muchas enfermedades relacionadas con esto, con el envejecimiento de bueno, Alzheimer, bueno, diabetes a larga evolución, un montón de patologías que antes en esa época no existían. O no existían porque morían antes. Claro, sí, porque son enfermedades de gente vieja. O sea, que alcanzan a desarrollarse porque uno vive mucho. Sí. Es notable eso también, ¿no? Notable. Pero igual el problema es de tipo ético, no médico. O sea, nadie está discutiendo si la ciencia avanzó o no, porque eso es una obviedad eso. Aparte hay que entender, también hay que entender qué significa avance de la ciencia, ¿no? Y cuando hablamos de ciencia, ¿de qué estamos hablando también? Pero bueno, porque la ciencia no la componen más que un conjunto de intelectuales que han cambiado a lo largo de los siglos y que muchas de las teorías científicas que hoy se toman como verdaderas, puede que a cada 2 siglos sean falsas, digamos. O sea, la ciencia no es homogénea y el progreso de la ciencia no siempre es acumulativo. Ya lo demostró Kuhn en la estructura de las evoluciones, estructura científica, cuando la ciencia procede a saltos, no es acumulativo el conocimiento. Pero de todos modos lo que decía es que el problema para mí es ético, no es médico. Lo que estamos discutiendo es si alguien tiene la autoridad de decidir, bueno, vos te querés ir, yo voy a hacer para que vos te vayas de la vida. Eso no es un problema médico, es un problema ético. Y como es ético, la ética es una rama de la filosofía, o sea, pertenece al campo al que yo me dedico. O sea, no tiene nada que ver con la medicina acá. El alcance de la medicina es hacer que la persona viva, de hecho, desde Hipócrates hasta ahora. O sea, salvar, producir el menos daño posible, eso es la medicina. Pero lo que estamos discutiendo acá es un tema ético, y como ético un tema filosófico, si se quiere teológico, porque somos cristianos. Me parece que lo del avance de la ciencia nadie lo discute, es una obviedad eso. No, pero yo te lo decía, Claudio. Pero yo te lo decía, Claudio, por el tema de que quería marcar esto, que me parece también bastante claro, de que la Biblia hay cosas sobre las que no habla, porque no eran temas. Seguro, eso lo sabemos, sí, por supuesto, porque estamos hablando de una sociedad antigua, esclavista, y hoy estamos en una sociedad capitalista, o sea, estamos hablando de sociedades totalmente distintas, pero de alguna manera tenemos ciertos principios en la Biblia que podemos trabajar estos temas. Lo que yo decía que no aparece en la Biblia la idea de que Cristo ayude a las personas a morir.
Yo ya sé que Cristo nos lo dijo y que los problemas que existían en esa época posiblemente no sean los nuestros, porque cada época tiene sus problemas, digamos, y sus representantes intelectuales que los atacan y los combaten. Lo que quiero decir es que me parece muy fuerte pensar que una persona puede colaborar para que otra se vaya, cuando también sabemos que, por muchos casos, que a veces esa persona puede llegar a revertir el cuadro, porque siempre hablamos de casos absolutamente terminales, pero también tenemos casos de personas que Dios las ha tocado, ha obrado y se han sanado. Yo sigo creyendo eso. Sigo creyendo que Dios tiene la última palabra y la autoridad final, aún en los casos de pacientes terminales. Entonces, decidir, bueno, te voy a ayudar a morir, me parece muy fuerte, ¿no? Yo encuentro menos apoyo bíblico en esas decisiones que en la otra decisión, no sé. Pero bueno, es mi perspectiva, ¿no? Tampoco tengo tan elaborado el tema, digamos, ¿no? Estoy pensando en voz alta con ustedes. Obvio. Me parece muy fuerte esto, porque eso es la diferencia entre lo que hay entre una ética autónoma, en donde el hombre se da a sí mismo la ley, autónomos, y una ética heterónoma, en donde Dios establece los principios y yo los cumplo. Me parece que estamos, como cristianos, defendiendo una ética heterónoma, en donde Dios determina cuándo una persona se va a ir de la vida. No es la decisión de cada uno. Salvo que pensemos, como hizo Séneca, que se clavó las venas y se murió y decidió irse, pero no porque huyó de la vida, sino porque él era estoico y creía en la autarquía y en todas las concepciones del estoicismo. Pero digamos, me parece que a mí me hace ruido eso, quiero que me entiendan, esto de que la persona pueda decidir por sí misma cuándo se quiere ir de la vida y que haya otras personas que colaboren con eso. Me sigue haciendo ruido. Por ahí no tengo todavía la explicación definitiva al tema, ¿no? Porque en ese caso Dios queda como relegado en un segundo lugar. Porque si la persona está sufriendo y vos le ayudabas a que se muera, ¿y cuál es el rol de Dios, digamos? ¿En qué lugar quedaría Dios? Porque lo peor que podríamos pensar es que Dios puso a esa persona para que la ayude a que se muera. Y ahí haríamos no solo la persona cómplice del sufriente, sino haríamos a Dios cómplice de la persona y del sufriente. Sería terrible eso para mí. Sí, yo quería opinar un poquito. Decir algo. Sí, me parece que tiene mucho que ver, siempre nos atraviesan estas charlas la posición que tomamos en nuestra lectura de la Biblia. ¿Qué clase de lectura hacemos del texto? ¿No? Y me parece que, esta es mi postura, es fundamental que tengamos en cuenta los contextos culturales en los cuales la Biblia surge, y que y eso me parece que es importante, ¿no? Coincido plenamente con lo que decía Eduardo, de los avances de la ciencia médica en particular, también lo decía Mario y Claudia, creo que asentía, porque el texto bíblico dirá que la mujer dará a luz con dolor, y hoy buscamos mitigar ese dolor, y gracias a Dios en gran medida lo podemos hacer, con una epidural, por ejemplo. Podría contar la experiencia de mi esposa con respecto a mi hija, pero temo por mi vida y quiero seguir viviendo, ¿no? O el trabajo, esto de con dolor ganarse el pan, pero uno legisla y busca que eso se mitigue. Y al mismo tiempo la misma Biblia, aun cuando promueve la vida, en el Antiguo Testamento también propone la pena de muerte. Es otro tema, pero tiene que ver algo con esto, me parece. Y aún Jesús mismo, y nosotros no somos Jesús, aún eventualmente utilizará parábolas en las cuales los que se oponen a que el rey reine finalmente terminan muertos. Digo, me parece que hay que leer los textos en su contexto y también atender a nuestro contexto, ¿no? Y me gustaría traer aquí el concepto de Paul Tillich, cuando él habla de esta, ciertamente, la autonomía, uno se pone su propia ley, la heteronomía, la norma es externa, pero él también introduce el concepto de teonomía. Es el creador de la vida desde el interior de uno mismo, quien pone la norma. Porque un ser humano, y me parece que esto también tiene que ver con Jesús, ¿no? El que plantea una relación con el Padre, madre diríamos también hoy, con el Padre en la cual hay un ida y vuelta, donde sin duda la voluntad es de Dios,
pero tampoco es algo ajeno y externo al sujeto, sino que desde sí mismo, en el uso del discernimiento, actúa la voluntad de Dios, ¿no? Esto me parece que sería importante traerlo, y por ahí también quería decir esto, que ha estado rondando. Creo que tenemos un reloj biológico, yo creo que el ser humano aún sin caída habría muerto, ¿no? Porque el reloj biológico corre, y uno se agota, se cansa, las células no se renuevan, como antes, ¿no? Y uno pierde vitalidad, pucha, ¿no? Pero este tipo de muerte desgarradora, ¿no? Que es un desgarro, yo no creo que a nadie muera así nomás. Se mencionó, pero yo creo que cuando escucho decir murió en paz, murió sin sufrir, yo no creo que alguien llegue a ese momento sin decir ¡ay, la pucha! ¿No? Y esto es justamente la situación de este mundo desgarrado también de su creador, en el cual nos encontramos, ¿no? Morimos, yo creo que en el mito del segundo relato de creación, o el relato de creación simbólico, si no nos gusta la palabra mito, el ser humano habría muerto de todas maneras, ¿no? Habría muerto de todas maneras por el reloj biológico. Pero este tipo de muerte, creo que también lo plantea Pannenberg esto, ¿no? La clase de muerte que finalmente terminamos teniendo, que es un desgarro, es fruto de la decisión que tenemos con nuestro Creador. Nada, yo quería plantear eso, y plantear que la lectura de los textos bíblicos, a veces, si son muy literalistas, nos pueden entrampar. Creo que más bien hay que buscar las intuiciones que el texto bíblico tiene para seguirlas, ¿no? Pero volvería a repetir la frase que dije antes, con temor y temblor. Buenísimo. Bueno, nos vamos desgranando, ahora somos menos. Creo que es hora de ir cerrando. No sé qué pensás, Sergio. No se te escucha. A ver. Sí, y aparte, cerremos antes de quedar vos y yo. Sí. Claro, ahí se complica. Claro. Yo creo, como esto queda para la posteridad también, yo lo que quería hoy era que también aprovechemos para decir que este es un buen tema también, de nuestra primera y próxima diplomatura, ¿no? Sí, señor. Vamos a tener la diplomatura en... Mirá que siempre termina... Acompañamiento integral de la persona. Acompañamiento integral de la persona, donde vamos a hablar mucho sobre el tema de la escucha empática, y sobre esas cosas. Me parece que va a ser un excelente comienzo, y es la primera de muchas, porque la verdad que si Dios lo permite. Así que yo los invito a que se sumen, a que inviten a la gente, para que se siga sumando a Red, que tiene muchísimo material gratis, muchísimo material al alcance de todos, y también ahora empezamos con las diplomaturas, y donde vamos a reconocer también la adquisición de los conocimientos, ¿no? Buenísimo. Bueno, agradecerles a todos, a todas. Gracias por el aporte de cada uno, que fue muy valioso, especialmente Claudia y Mario, que le sacamos el jugo como médicos y con su experiencia, y creo que fue muy valioso que estuvieran y que compartieran, pero así también el aporte de cada uno y de cada una, que ha sido muy interesante. Obviamente son temas estos, cualquiera de los que tratamos los cuartos viernes, que son temas complejos, difíciles. No son temas ni que quedan cerrados, ni que quedan terminados, ni que quedan resueltos, sino que son simplemente oportunidades para pensarlos y quedarnos pensando y quedarnos buscando más respuestas y mejores preguntas. Así que bueno, que tengan un muy lindo fin de semana
Que Dios los acompañe y los bendiga y nos estamos viendo en la próxima. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Somos una red abierta de educadores cristianos, interesados en la difusión y la democratización de una educación teológica pertinente para la vida en nuestras sociedades actuales, fiel a la verdad cristiana y de calidad académica y metodológica. Estamos enfocados en colaborar para que las personas con inquietudes espirituales, eclesiales y teológicas puedan conocer más sobre su fe. La misión de la Iglesia en América Latina, la lectura creativa de la Biblia, la teología y el servicio cristiano en sus más amplias expresiones. Buscamos enriquecer los contenidos de aprendizaje por medio del intercambio de perspectivas, el debate, el análisis crítico de las fuentes, la búsqueda de una espiritualidad profunda, una perspectiva comunitaria de la vida y sobre todo desarrollar un entorno institucional de aprendizaje en que las personas puedan aprender, enseñar, investigar, compartir experiencias y enriquecerse unos a otros a partir de un enfoque comunitario y colaborativo.